Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la unidad 3, tipos de indicadores financieros, aplicación de los ratios financieros. A continuación, en los integrantes está conformado el grupo por Gilexa Avilés, José León, Luis Yepel, Luigi Gusli, Alfredo Germán. En la unidad 3 vamos a hablar sobre lo que ya le mencioné, razones financieras, ratios de liquidez, ratios de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento, ratios de rentabilidad, identidad DuPont, otros indicadores financieros. Es importante mencionar qué son las razones financieras. Por eso hemos clasificado en cuatro partes importantes, que son conceptos, su importancia, su objetivo y su clasificación. En el concepto, nos dice que las razones financieras son indicadores que se utilizan para analizar la situación económica y financiera de una empresa. ¿Por qué es importante? Las razones financieras son una herramienta clave para realizar un análisis profundo de la situación económica y financiera de una empresa. Su objetivo principal es que las razones financieras es proporcionar una evaluación cuantitativa de la salud financiera de una entidad. ¿Por qué y cómo se clasifican? Se clasifican según el tipo de información que proporcionan sobre la empresa. En su clasificación está por cuatro categorías. Una de ellas es el ratio de liquidez. Le voy a dar un concepto básico porque mis compañeros van a realizar más detallado. En los ratios de liquidez se puede decir que son aquellas que miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, es decir, pagar deudas y gastos corrientes. La fórmula correcta que debemos utilizar es liquidez corriente. En liquidez corriente, el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Y en la prueba ácida, el activo corriente menos inventarios dividido para pasivo corriente. En la siguiente clasificación son los ratios de endeudamiento o apalancamiento. Nos indica que son aquellos que miden el grado en que una empresa se financia con deudas en comparación con capital propio. En las solvencias, lo que es el endeudamiento del activo, su fórmula correcta sería el pasivo total dividido para el activo total. El endeudamiento patrimonial, el pasivo total dividido por el patrimonio. Endeudamiento del activo fijo, patrimonio dividido al activo fijo. Endeudamiento a corto plazo, su fórmula sería pasivo corriente dividido a pasivo total. Endeudamiento a largo plazo, pasivo no corriente dividido a pasivo total. Cobertura de intereses. Utilizamos la fórmula de utilidad operacional dividido con los gastos financieros. En el apalancamiento, el activo total dividido con el patrimonio. El apalancamiento financiero, el UAI dividido para patrimonio y el UA dividido por el activo total. La fortaleza patrimonial, el capital social dividido con el patrimonio, el endeudamiento patrimonial corriente, cuentas y documentos por pagar a corto plazo dividido para patrimonio. Y en el endeudamiento patrimonial no corriente, cuentas y documentos por pagar a largo plazo dividido para el patrimonio. Y en el apalancamiento a corto y a largo plazo, su fórmula correcta sería cuentas y documentos por pagar corto y largo plazo dividido con el patrimonio. La tercera clasificación sería los ratios de gestión o actividad. Podemos recalcar que los ratios de gestión son aquellos que miden la eficiencia con la que una empresa utiliza sus recursos y activos para generar ingresos y beneficios. En lo que es la gestión, está dividido por ocho, ocho que son rotación de carteras, que su fórmula correspondiente sería ventas dividido para cuentas y documentos por cobrar. En rotación de activo fijo, serían ventas dividido por el activo fijo. Rotación de ventas, su fórmula correcta sería ventas dividido por el activo total. Periodo medio de cobranza,
cuentas y documentos por cobrar multiplicado por los 365 dividido para las ventas. El periodo medio de pago sería su fórmula, cuentas y documentos por pagar multiplicado por los 365 días dividido para las compras. En lo que es el impacto, gastos, administración y ventas, su fórmula correspondiente sería gastos de administración y ventas dividido para las ventas. Impacto de la carga financiera, su fórmula que utilizaríamos sería gastos financieros divididos para las ventas. Y por último, tenemos la clasificación de los ratios de rentabilidad. ¿Qué nos indican los ratios de rentabilidad? Que son aquellos que miden la capacidad de una empresa para generar beneficios a partir de sus operaciones y activos. Es por eso que debemos obtener en claro la rentabilidad con sus fórmulas. En lo que es la rentabilidad neta del activo, primero utilizaríamos utilidad neta dividido para las ventas multiplicado por las ventas dividido para el activo total. En el margen bruto, las ventas menos costos de ventas dividido para las ventas. En lo que es el margen operacional, utilidad operacional dividido para las ventas. En la rentabilidad neta de ventas, utilidad neta dividido para las ventas. Rentabilidad operacional del patrimonio. Su fórmula correspondiente sería la utilidad operacional dividido para el patrimonio. En la rentabilidad financiera, ventas dividido para el activo por el UA dividido para las ventas, activo y patrimonio. En la rentabilidad operacional del activo, utilidad operacional dividido por el total de activos. En la ROE, utilidad neta dividido por el patrimonio. Y en la ROA, utilidad neta dividido por el activo total. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre ratios de liquidez, a profundizar más el tema. Estos ratios miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En la razón corriente tenemos la fórmula que es activo corriente sobre pasivo corriente. Esta mide la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo. Un ratio de 2,1 o superior que se considera generalmente bueno, aunque esto solo puede variar según la industria. Los ratios de liquidez son indicadores financieros claves que miden la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Sus deudas con vencimiento inmediato o en un periodo inferior a un año son fundamentales para evaluar la salud financiera de una compañía y capacidad para operar sin problemas. Luego tenemos razón rápida o prueba ácida, que en la fórmula tendríamos activo corriente menos inventario sobre pasivos corrientes. Es similar a la razón corriente, pero excluye el inventario, que puede no ser fácilmente convertible en efectivo. Proporciona una medida más conservadora de la liquidez. Un ratio de 1,1 o superior se considera a menudo adecuado. En la siguiente tenemos el capital de trabajo neto. En la fórmula tenemos activos corrientes menos pasivos corrientes. Aunque no es un ratio, el capital de trabajo neto es un indicador absoluto de la liquidez, un valor positivo que indica que la empresa tiene suficientes activos circulantes para cubrir sus pasivos circulantes. Adelante, por favor. La otra, por favor. Ahora tenemos, retroceder. Bueno, ahora sigue mi compañero. Yo les voy a hablar sobre ratio de gestión o actividad.
Los ratios de gestión de actividad son indicadores financieros que miden la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ingresos o ventas. Estos ratios permiten evaluar el rendimiento operativo de la empresa en relación a sus recursos. Aquí te explico los principales ratios de gestión o actividad junto a sus fórmulas. 1. Rotación de inventario. Este indicador financiero refleja la eficiencia que la empresa administra y utiliza en el inventario. Específicamente, muestra cuántas veces se han vendido los inventarios a largo de un periodo determinado, normalmente en un año. Es crucial para la empresa manejar productos físicos que permitan conocer dinámica de las ventas si los inventarios se están convirtiendo en ingresos de una forma eficiente. Fórmula. Rotación de inventario igual a costo de venta dividido para inventario promedio. Interpretación. Indica cuántas veces se vende y reemplaza el inventario durante un periodo o un valor más alto significa mayor eficiencia. Vemos. Tenemos periodo promedio de inventario. Concepto. Refleja el número de días en promedio de productos permanecen en inventario antes de ser vendidos. Fórmula. Periodo promedio de inventario igual a 360 días dividido para rotación de inventario. Interpretación. Muestra cuántos días en el promedio los productos pertenecen en inventario antes de ser vendidos. Tenemos 3. Rotación de cuentas por cobrar. Mide cuántas veces en un periodo la empresa cobra sus cuentas por cobrar. Se relacionan con la eficiencia de la gestión de crédito al cliente. Fórmula, rotación de cuentas por cobrar. Igual a ventas de crédito dividido para promedio de cuentas por cobrar. Interpretación. Mide cuántas veces la empresa cobra sus cuentas por cobrar en un periodo. Un valor alto implica eficiencia en la gestión de crédito. 4. Periodo promedio de cobro. Indica el tiempo promedio en días que tarda una empresa en cobrar sus ventas a crédito. Fórmula. Periodo promedio de cobro. Igual a 360 días dividido para rotación de cuentas por cobrar. Interpretación. Indica el promedio de días que tarda la empresa en cobrar sus cuentas por cobrar. Cinco. Rotación cuenta por pagar. Mide cuántas veces en promedio la empresa paga a sus proveedores durante un periodo. Fórmula. Rotación de cuentas por pagar igual a compras a crédito dividido para promedio de cuentas por pagar. Interpretación evalúa la rapidez con la que la empresa paga a sus proveedores. 6. Periodos promedio de pago. Concepto. Muestra cuántos días en promedio tarda la empresa en pagar sus obligaciones con los proveedores. Fórmula. Rotación activos totales igual a ventas netas y activos totales promedios. Interpretación muestra el promedio de días en la empresa tarda en pagar sus deudas a corto plazo. 7. Rotación de activos totales. Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza todos sus activos para generar ingresos por ventas. Fórmula. Rotación de cuentas por pagar igual a compras a crédito dividido para promedio de cuentas por pagar. Interpretación mide la eficiencia general en la que empresa para generar ventas con sus activos. A continuación, mi compañero. Como Tenemos tercera, tenemos los- ratios de endeudamiento o apalancamiento. Es importante mencionar que los ratios de endeudamiento o apalancamientos son indicadores financieros que miden la proporción de deuda de una empresa. Es decir, la situación de la deuda que utiliza la empresa
para financiar sus productos y operaciones en comparación con sus propios recursos, que vendría siendo su patrimonio neto. Son fundamentales para evaluar la salud financiera de la empresa, su nivel de riesgo y su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pagos. La razón de endeudamiento total. ¿Qué nos dice la razón de endeudamiento total? Que mide qué proporción de los activos de la empresa está financiada con deuda, que serían sus pasivos. También indica el nivel general de endeudamiento de la empresa. Es decir, esta razón es importante porque nos ayuda a identificar el endeudamiento que tiene una entidad. Entre más alto el resultado, mayor es el riesgo financiero. Su fórmula sería razón de endeudamiento es igual al pasivo total con el activo total. Razón, deuda y capital. Deuda sobre patrimonio. Compara el total de deudas con el capital aportado por los propietarios o accionistas. ¿Qué significa? Que refleja cuánto ha financiado la empresa con deudas en relación al capital propio. Por eso tenemos que calcular con la fórmula de deuda dividido al capital es igual al pasivo total dividido con el patrimonio neto. La razón de cobertura de intereses. ¿Qué significa la razón de cobertura de intereses y por qué lo utilizamos? Porque mide la capacidad de la empresa para pagar los intereses de sus deudas con sus ganancias operativas, antes de intereses e impuestos. Un valor bajo sugiere riesgo de incumplimiento. Lo calculamos con la siguiente fórmula. Cobertura de intereses es igual a utilidad antes de intereses e impuesto dividido para gastos por intereses. Ahora tenemos los ratios de rentabilidad. La siguiente. En los ratios tenemos rentabilidad neta del activo. Mide la eficiencia de la empresa para generar utilidades a partir de sus activos totales. En la fórmula tenemos utilidad neta sobre venta por venta sobre utilidad sobre activo total. Muestra cuánta utilidad genera la empresa por cada dólar invertido en activo. Un valor más alto indica mayor eficiencia. Tenemos el margen bruto. Indica la contabilidad después de cubrir los costos de venta. En la fórmula tenemos ventas menos costo de ventas sobre ventas. Refleja que el porcentaje de las ventas queda como ganancia bruta antes de los gastos operativos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos margen operacional. Mide la rentabilidad operativa antes de impuestos e intereses. En la fórmula tenemos utilidad operacional sobre venta. Indica cuánto gana la empresa por cada unidad monetaria vendida, considerando solo su actividad principal. Después tenemos rentabilidad neta de ventas. Evalúa la proporción de ventas que se convierten en utilidad neta. Fórmula, utilidad neta sobre ventas. Determina la rentabilidad final del negocio. Un valor alto indica buena gestión de costos y gastos. Tenemos rentabilidad operacional del patrimonio. Mide el rendimiento del capital propio según las utilidades operativas. Utilidad operacional sobre patrimonio. Tenemos la forma. Indica que también se utilizan los recursos de los accionistas para generar utilidades operativas. Rentabilidad financiera. Mide la rentabilidad total desde diferentes perspectivas combinadas. Fórmula. Ventas sobre activos por UAI. Sobre ventas por activo sobre patrimonio por UAI sobre UAI. Por utilidad neta sobre UAI.
Interpretación refleja el impacto de la gestión operativa, financiera y del capital sobre la utilidad neta. Luego tenemos la rentabilidad operacional del activo. Evalúa qué tan eficiente se usan los activos para generar utilidad. Utilidad, la fórmula tenemos utilidad operacional sobre total de activos. Mide la capacidad de los activos para generar ingresos operativos. En ROE tenemos, mide el rendimiento que obtienen los accionistas sobre su inversión. La fórmula, utilidad neta sobre patrimonio. Un ROE alto indica que la empresa está generando buenas utilidades con el capital de los propietarios. El ROA, concepto, evalúa la rentabilidad general de los activos de la empresa. La fórmula, utilidad neta sobre activo total, indica que cuánta utilidad genera la empresa por cada unidad monetaria intervenida en activos. Adelante, mi compañero. Identidad DuPont nos indica en su abreviatura ROE, la identidad DuPont es un médico de análisis financieros que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una empresa. Es decir, el descomponimiento, el entorno sobre el patrimonio, ROE por sus siglas en inglés en diferentes factores. Este análisis ayuda a identificar las áreas que impactan el rendimiento financiero de una empresa, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Para poder obtener un resultado debemos aplicar la fórmula correspondiente, que sería ROE es igual a la utilidad neta dividido por el patrimonio. A comparación de su abreviatura en inglés, ROA, perdón, este indicador mide la rentabilidad de los activos y se puede interpretar como la utilidad que recibe la empresa por cada dólar invertido en sus distintos bienes y de las cuales se esperan generar una ganancia a futuro para poder generar una liquidez en la empresa. Por eso nosotros podemos calcular de la manera correcta utilizando la fórmula ROA es igual a la utilidad neta dividido con el total de activos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los otros indicadores financieros. Además de los ratios de endeudamiento y liquidez, existen otras categorías cruciales para un análisis financiero completo. Tenemos ratios de rentabilidad. Miden la capacidad de una empresa para generar beneficios a partir de sus operaciones. Tenemos margen bruto de utilidad, margen neto de utilidad, retorno sobre capital. Luego tenemos ratios de actividad o eficiencia. Miden la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ventas. Tenemos rotación de inventario, días de inventario, rotación de cuentas por cobrar, días de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, rotación de activos totales. Luego tenemos ratios de valor del mercado, relevantes para empresas que cotizan en bolsa. Evalúan el valor de una empresa desde la perspectiva de los inversores. Tenemos ganancias por acción, relación precio sobre ganancias, y el valor en libras por acción. Es importante recordar que el análisis de los ratios financieros debe hacerse con el contexto de la industria de la empresa, su historial de rendimiento y las condiciones económicas generales. Un solo ratio rara vez proporciona una imagen completa. Es la combinación y la tendencia de varios ratios a lo largo del tiempo, lo que ofrece la visión más valiosa. Bueno, Máster, esta ha sido nuestra presentación sobre nuestro grupo, sobre la unidad número 3. Le pedimos disculpas porque al momento de grabar nuestra exposición solo se grabaron las voces y no se grabaron la cámara como en sí. Pero estuvo José Alfredo Germán, Yulex Avilés, que pues lastimosamente se le apagó el teléfono y no pudo ingresar para la despedida. Y pues mi persona, José León. Así que pues... le pedimos mil disculpas porque pues, no se pudo grabar, o sea, se grabaron solo las voces y pues nada, esperemos que les guste la exposición y pues nada, muchas gracias.